Habíamos visto en notas en primaria. Habíamos visto en potencia primaria. ¿Cuáles son los componentes de la potencia primaria? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuáles tienen forma de potencia primaria? El endotelio y las plaquetas. La vasoconstricción. No, la vasoconstricción no. La vasoconstricción es un reflejo del sistema nervioso. Endotelio y las plaquetas. Las plaquetas y el endotelio. Entonces, en potencia primaria, dos componentes: plaquetas y endotelio, no se olviden. La vasoconstricción es un reflejo del sistema nervioso para hacer que vasos sanguíneos se disminuya su diámetro para evitar la pérdida de sangre. Es un reflejo que no tiene, bueno, sí tiene que ver, pero lo que vamos a estudiar aquí es la hemostasia primaria. Las plaquetas, se había dicho, son las células más pequeñas de la sangre, no tienen núcleo. Tienen una forma lenticular, o sea, como una lenteja, digamos, ¿sí? Son redonditas. Y tenemos que estudiar su estructura porque es importante, porque las plaquetas son las primeras en acudir a la célula para tratar de impedir la hemorragia. Cuando nosotros nos lesionamos, cuando se lesiona el vaso sanguíneo, ya sea externamente, puede ser que nosotros nos hacemos un corte, un traumatismo, entonces vemos que sale sangre, pero hay muchas veces que hay hemorragias internas que nosotros no las vemos, pero incluso esas hemorragias internas son más peligrosas que las externas, que puede ser hemorragia digestiva, hemorragias pulmonares, donde la sangre escapa hacia las cavidades internas y eso no se ve. Entonces, eso es más peligroso de controlar que una hemorragia externa, donde sí vemos, podemos hacer presión sobre la zona que se esté escapando la sangre. Entonces, tengan en cuenta que cuando yo digo hemorragias, no solo son hemorragias externas, que puede ser un sangrado de nariz, un sangrado de encías, un sangrado por un corte, un sangrado por un traumatismo. Hay sangrados internos que son más peligrosos, que pueden llegar hasta la muerte y son más difíciles de controlar y son sangrados silentes, o sea que nosotros no los vemos y que se va produciendo sangrado lento y bueno, sí, lento, digamos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un sangrado, digamos? ¿Cómo me doy cuenta cuando hay un sangrado interno? Que yo no veo hacia dónde va la sangre. Porque puede cruzarse por la exceso. Sí, puede ser que, pero a veces el paciente no te dice, cuando vas con el paciente al baño, digamos, puede ser que él no lo vea. Por una ecografía o algo así. Sí, pero el laboratorio, sí, la ecografía, pero el laboratorio, ¿cómo me desquilo que va? ¿En qué parámetro me indica a mí que hay un sangrado, que va perdiendo sangre? Un hematocrito. El hematocrito va bajando siempre que hay un sangrado y yo no lo detecto. Entonces, ¿dónde está el sangrado? Entonces, tengo que buscar dónde está. Entonces, se hagan en cuenta que siempre que hay una hemorragia, el hematocrito va en descenso. Y por supuesto, también los rojos y también la hemoglobina. Entonces, volviendo a las plaquetas, ¿cómo es su estructura? Tenemos una membrana plasmática común a todas las células, que es la bicapa lipídica, ¿sí? Y en su superficie tienen una serie de glicoproteínas, que son estructuras que tienen para pegarse, adherirse a otras estructuras. Tienen este dibujo, está horrible porque pueden estar usado. Sí le mandé las clases de hoy, pero no les llega, entonces no lo puedo subir. Ya se las voy a mandar.
tienen adentro un sistema de gránulos que son gránulos densos y gránulos alfa. Estos gránulos son importantísimos porque ahí almacenan sustancias regeneradoras del tejido. ¿Ustedes han escuchado hablar del plasma rico en plaquetas y se hace el tratamiento de belleza? Sí. ¿Qué se hace? Se saca sangre de la persona, se centrifuga y se separa la capa de plaquetas. Y eso se inyecta en la zona donde hay arrugas, líneas de expresión, cicatrices, donde hay algunos, eso se usa en belleza, se usa para tratamiento de ortopedia, para traumatología, en veterinaria. La ventaja es que uno recibe algo que es de la misma persona, ¿sí? Yo me saco sangre y yo me pongo mis plaquetas. Entonces no me pongo las plaquetas de otro, entonces evito así reacciones que afecten, digamos, la inmunidad. Entonces, ¿por qué se hace ese tratamiento de belleza? Un reparador. Bueno, porque cuando yo pongo plaquetas en el tejido se libera el contenido de estos gránulos. Y estos gránulos tienen muchísimas sustancias que son sustancias reparadoras del tejido. Y eso todavía se sigue estudiando, porque estos gránulos hay muchísima cantidad de sustancias que tienen que ver con esa reparación de las lesiones. Entonces tenemos una membrana plasmática con glicoproteínas, un sistema de gránulos de almacén de sustancias y un sistema de imaginaciones de la membrana. Si la membrana plasmática se imagina, se mete, digamos, sobre el citoplasma de la célula para aumentar la superficie, hace como un canal interno, ¿sí? Como una calle sin salida. Eso aumenta la superficie de contacto entre la membrana y el líquido que está por fuera de la plaqueta, que sería la sangre, ¿no es cierto? Entonces la membrana, quien toma contacto, hay más superficie de contacto con la sangre. Entonces la plaqueta tiene todas estas estructuras para actuar efectivamente. ¿Qué más tenemos? Entonces, una membrana, gránulos, glicoproteínas de membrana y un sistema tubular denso. Se llama sistema tubular denso. Por supuesto que también tiene todas las otras estructuras de todas las células, el mitocondria, el retículo de Golgi, el retículo, no sé qué más. Entonces, cuando la plaqueta la plaqueta es la primera célula que actúa, que va a evitar la hemorragia, ¿sí? O sea que, ¿cómo la plaqueta se da cuenta de que la célula endotelial se ha roto? Porque la célula endotelial expone su membrana rota y dentro de esa membrana tenemos el colágeno. El colágeno es una proteína elástica que le da el soporte, digamos, le da la estructura a la membrana plasmática, ¿sí? Entonces, cuando se rompe, se libera todo el contenido del citoplasma de la célula rota. Dentro de ese contenido, digamos, se liberan muchas cosas, pero dentro de ese contenido expone el colágeno. Entonces, lo que quise dibujar aquí es una célula endotelial rota, digamos, la membrana expone ese colágeno. Y entonces la plaqueta que viene por la sangre, con su glicoproteína 1B, capta ese colágeno ahí y se une a ese colágeno, ¿sí? Es como una llave y una puerta, se unen entre ellos. Y entonces se desencadena dentro de la plaqueta toda una serie de mecanismos moleculares, una cascada, una señal, que hace que la plaqueta se transforme y cambie, libere el contenido de sus gránulos y cambie de forma redondita, pase a ser estrellado. ¿Sí? Entonces sufre varios cambios. Primero se une al colágeno, libera todo el contenido de sus gránulos para reparar ese tejido roto, digamos.
justamente la 2B3A y la 1B9. Estos son números romanos. Y tienen que saber los números romanos porque la cascada de coagulación son todos números romanos. Son 13 factores, todos números romanos. No se puede poner así glicoproteína 1B9, porque eso no lo van a encontrar en ninguna bibliografía. Es números romanos. Glicoproteína 2B3A, ¿sí? Te escribo arriba. Pero es número romano. Igual está en la clase. Entonces, tenemos 3 proteínas de membrana principales. La 2B3A, la 1B y la 1B9 y la 1A. Bueno, ya me olvidé. 1B9, 1A2A y 1B3A. 2B3A. Bueno, 1B9, 1A2A y 2B3A. Profe, ¿y nosotros cómo lo vamos a ver? Estudiando, igual lo importante es que entiendan el concepto de que hay proteínas que se unen. La función de las proteínas esta es unir la plaqueta al endotelio roto y unir plaqueta con plaqueta. Porque después una plaqueta llama, al liberar el contenido de los gránulos, llama o recluta a otras plaquetas. Todas las plaquetas posibles tienen que venir porque hay que formar un coágulo sólido. Entonces, ustedes tienen que ver que todo esto está ocurriendo en milésimas de segundo y que esto hay un ambiente hostil, digamos, para que se forme este coágulo. Tienen que ver que la sangre sigue circulando dentro del vaso sanguíneo, que es como un río que circula y se lleva todo lo que se está tratando de formar el coágulo ahí. Y por otro lado, si la lesión es grande, la sangre trata de escapar al tejido o escapa al exterior. Entonces toda esa adversidad tiene que afrontar las plaquetas para formar un coágulo. Porque sobre ese coágulo primario se va a formar un coágulo secundario. Si yo no formo, si no se forma ese coágulo primario, no se va a formar el coágulo secundario y la hemorragia va a continuar. Entonces, lo importante no es saber toda la nomenclatura de la glicoproteína, pero sí entender que hay estructuras especiales que tienen que unir la plaqueta al endotelio y tienen que unir plaquetas con plaquetas. Y en estas uniones actúan las glicoproteínas y también actúan 3 sustancias más, que son el factor de von Willebrand, que está acá, von Willebrand, el factor de von Willebrand, el fibrinógeno y el colágeno. El colágeno, bueno, ya se lo expliqué. El colágeno es lo que se pone cuando la célula se rompe, la célula endotelial. El factor de von Willebrand es una molécula grande que circula, que está dentro de los gránulos de las plaquetas y también está dentro de la célula endotelial reservada, digamos. Cuando la célula endotelial se rompe, también libera el factor de von Willebrand, lo libera la sangre. Y lo que hace el factor de von Willebrand es una molécula de unión entre la plaqueta y la célula endotelial. Porque yo ya les dije que todo esto se tiene que formar mientras la sangre sigue circulando, ¿sí? y la sangre tiende a escapar. Dentro del vaso sanguíneo hay una presión, ¿sí? Entonces, cuando se rompe un caño, ustedes imagínense que hay un caño donde el agua circula. Si yo hago un agujerito, tiende a salirse al exterior, ¿no es cierto? Bueno, hay que tratar de que ese coágulo se consolide lo más rápido posible. Por eso yo necesito al factor de von Willebrand y al fibrinógeno y al colágeno para unir la plaqueta con la célula endotelial y para unir plaqueta con plaqueta.
Entonces el fibrinógeno y el factor de von Willebrand me ayudan a que se unan las plaquetas con las plaquetas y se mantenga ese coágulo sólido ahí, se quede ahí y tenga cuerpo, digamos, sea robusto el coágulo para que después vengan los factores de coagulación y hagan ese coágulo insoluble, ya no se pueda remover. Entonces el coágulo primario es plaqueta con célula de... Claro. Ese es el coágulo primario es plaquetas, digamos, solo de plaquetas. O sea, es cuando la plaqueta se une al colágeno. Se une al colágeno, se une al colágeno, o sea, se une a la célula endotelial por medio del colágeno. Pero también se unen con el factor de von Willebrand y con el fibrinógeno. Son tres sustancias que actúan para que se unan las plaquetas con plaquetas y plaquetas en endotelio. El colágeno, el factor de von Willebrand y el fibrinógeno. Son tres cosas que yo necesito para que se forme ese tapón primario. Si yo no tengo factor de von Willebrand y no tengo fibrinógeno, ese tapón se va a romper. Sí, hay una enfermedad que se llama enfermedad de von Willebrand, donde los niños nacen sin factor de von Willebrand y entonces hay siempre riesgo de sangre hemorrágica. Así como se pueden producir enfermedades congénitas donde me falta, por eso lo taché acá, donde me falta una de estas glicoproteínas o me faltan los gránulos y entonces hay una coagulación defectuosa. Entonces, si hay una coagulación defectuosa, yo les dije, si el tapón primario no se forma, el secundario tampoco, y entonces va a seguir sangrando. Entonces hay enfermedades donde no hay contenido de los gránulos, donde no hay glicoproteínas, donde no hay factor de von Willebrand, donde no hay fibrinógeno, y entonces hay tendencia al síndrome hemorrágico, hay tendencia al sangrado. ¿Ese es el hemofilia? Ese es otro síndrome hemorrágico, pero es una deficiencia de factor 8. No tiene que ver con las plaquetas. Profe, cuando la herida es grande. ¿Qué? Cuando la herida es grande. Y cuando la herida es grande, siempre el sistema va a tratar de cerrar la herida. Si la herida es grande, cuesta más, por supuesto, pero si la persona tiene, bueno, si la herida es muy grande, en milésima de segundo uno se puede desangrar, ¿sí? Depende del vaso sanguíneo que se rompa. Como la úlcera. La úlcera es una hemorragia, la úlcera interna, porque hay úlceras externas también. En las úlceras del sistema digestivo hay un sangrado, pero el sangrado es lento, digamos, ¿sí? Eso, si yo no hago un tratamiento de la úlcera, con el tiempo siempre voy a tener anemia y con el tiempo el organismo se va desgastando. Es un sangrado más lento, digamos. No es como dice él, si yo me hago un corte en las muñecas, en la yugular, o un corte de un vaso de gran calibre, la sangre se pierde en segundos, ¿sí? Y el sistema no llega a cubrir ese corte, digamos. Pero si yo, ¿cómo puedo ayudar? Digamos, haciendo presión sobre la zona, poniendo alguna sustancia que haga, por ejemplo, a veces se pone azúcar, miel, algo que haga que las plaquetas son adhesivas. Entonces, cuando las plaquetas toman esta forma, se unen, se pegan a cualquier superficie. Entonces, si yo, una herida grande, yo pongo azúcar, el azúcar es un cristal, y las plaquetas se van a adherir a esa superficie y van a formar ahí como un coágulo. Si yo pongo miel, o si yo hago presión sobre el tejido, ¿no? Entonces como una gasa. Las plaquetas se van a unir a la tela y se van a hacer tratar de que el sangrado sea menor. Por eso, siempre que las plaquetas están en contacto con una superficie, la sangre se va a coagular, porque son adhesivas, son como pegajosas. Entonces, una superficie del vidrio del tubo, se puede hacer un tubo de vidrio, se pegan y se hace un coágulo. ¿Entienden? Cuando tienen esta forma estrellada, están activadas. Entonces,
se pegan entre ellas y se pegan a la superficie. Por supuesto que tiene que haber algo que las active, ¿no es cierto? La lesión no es que las plaquetas están activadas todo el tiempo. ¿Qué pasaría si las plaquetas están activadas todo el tiempo en la circulación? Se formaría un coágulo dentro del vaso sanguíneo, lo cual me lleva a una trombosis, lo cual me lleva a un infarto. No. Entonces, no están activadas todo el tiempo. Cuando hay una lesión, cuando tienen contacto con una superficie extraña, ahí se activan y entonces se vuelven pegajosas y se pegan entre ellos. Fibrinógeno, y el fibrinógeno es un factor de coagulación. El factor de von Willebrand no es un factor de coagulación. El factor de von Willebrand, recuerden que está en los gránulos de las plaquetas y está en la célula endotelial. O sea que el factor de von Willebrand se produce en la célula endotelial y también lo produce el megacariocito. ¿El megacariocito qué más produce? Las plaquetas. El megacariocito está en la médula ósea y es el precursor, el padre, digamos, productor de plaquetas. Entonces, si produce plaquetas, también produce factor de von Willebrand y ya libera las plaquetas con los gránulos con factor de von Willebrand. Bueno, entonces, ¿por qué tengo que yo conocer todo esto? Porque, bueno, en el laboratorio, digamos, cuantificamos las plaquetas con el tubo de ETA, ¿no es cierto? Lo dijimos en la clase pasada. No se equivoquen nunca, porque esta es la pregunta del examen. ¿Cómo cuantifico las plaquetas? Con el ETA, ¿no es cierto? Con el hemograma. Su valor de referencia es 150 a 400. Entonces, con eso yo evalúo la cantidad de plaquetas. Pero hay veces donde la persona tiene un número normal de plaquetas, pero sigue sangrando. No un sangrado como debe ser, que se le va la sangre, no. Sino sangrados lentos, sangrados de encías, ¿sí? Se cepillan los dientes y a veces el odontólogo hace una extracción dentaria y el coágulo no cierra, ¿sí? Sigue sangrando, puede haber una úlcera, puede haber algo que sangra y el hematocrito baja y el médico no sabe dónde está o por qué está sangrando, dónde está el defecto. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un tiempo de sangría. Y es un estudio de laboratorio que es especial, o sea, no es un estudio rutinario que se hace a todo el mundo. Se hace cuando se sospecha de que hay una alteración de la funcionalidad de plaquetas. O sea, la plaqueta, el número está normal, pero no funciona bien. No se pegan entre ellas y no se pegan al endotelio. Por lo tanto, el sangrado continúa. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Puede ser que están alterados los gránulos, están alteradas las glicoproteínas. Algo está defectuoso acá. O el contenido del gránulo no se libera, o no tengo glicoproteínas que se peguen al fibrinógeno, al factor de von Willebrand y al colágeno. Entonces el coágulo primario se rompe y si no hay coágulo primario no hay coágulo secundario tampoco. Y el sangrado continúa. Entonces se hace un tiempo de sangría. Esto puede ocurrir cuando el médico sospecha de una enfermedad congénita, donde ya nació así el niño, o leucemia, por ejemplo, donde el tratamiento es agresivo a la médula ósea y la médula ósea ya libera plaquetas defectuosas. ¿Plaquetas qué? Defectuosas, o sea, alteradas de función. No su número, sino su función. ¿Sí? Yo voy y hago un hemograma y las plaquetas están normales, pero sin embargo continúa el sangrado. Entonces hago un tiempo de sangría. ¿Cómo se hace el tiempo de sangría? Yo les mandé los videos. No sé si lo vieron. Sí. Bueno, en el tiempo de sangrías lo que se hace es un corte con una lanceta que está acá. Sigue una lanceta que tiene filo en esa región.
Entonces, en el lóbulo de la oreja tenemos el método de Duke y el método de Ivy. Entonces, en el lóbulo de la oreja se pasa un algodón con alcohol, se desinfecta la piel y se hace un corte con ese tipo de lanceta. ¿Por qué uso la lanceta? Porque el corte tiene que ser un corte controlado. Si yo uso un bisturí, por ejemplo, y yo hago el corte, pues si yo lo hago más profundo, que lo haga él, que lo haga vos, ¿verdad? Entonces cada operador va a hacer un corte de distinta profundidad. En cambio, si yo uso una lanceta donde ya está controlado el corte, si lo hago yo, lo hace ella, lo hace cualquiera de ustedes, va a ser el mismo tipo de corte, de la misma profundidad. Entonces, limpio con alcohol, masajeo el lóbulo de la oreja, que acá donde está manejando, este cartílago. Sí, lo masajeo para que haya buena perfusión de sangre. Y hago el corte con la lanceta. Cuando hago el corte con la lanceta, disparo el cronómetro. Y con un papel de filtro voy limpiando la gota de sangre. La gota de sangre que sale, una gota que sale, no es que sale un chorro de sangre, no, sale una gota que se va formando de a poquito, digamos. Cuando la gota tiene un buen tamaño, lo quito con el papel secante. No arrastro el coágulo, sino que hago una presión sobre la zona para que el papel absorba la gota. Tengo que usar sí o sí papel de filtro, no algodón, ni tela, ni gasa, ni nada, porque eso arranca el coágulo. Entonces con el papel de filtro absorbe la gota y así cada vez que sale una gota voy absorbiendo hasta que se cierra y ya no hay más gota de sangre. Y ahí ya tengo el cronómetro. Entonces, el valor de referencia del Duke es hasta 5 minutos. Minutos, o sea, lleva un cierto tiempo. Si hay personas donde las plaquetas no se adhieren entre ellas, ese tiempo de 5 minutos se va prolongando a 9, a 15, etc. ¿Entienden? Entonces ahí yo puedo sacar la conclusión de que hay una alteración en la función de la plaqueta, no en su nombre, sino en la función. No es la médula ósea la que libera, no libera plaquetas, no es que las plaquetas se destruyen en la sangre, nada, sino que la plaqueta hay algo en su estructura que está mal, entonces no se pueden unir entre ellas y no se pueden unir al endotelio y formar el coágulo primario. Y por lo tanto los factores de coagulación tampoco pueden actuar. Y antes de hacer este método, tengo que indicar al paciente que si está tomando ácido acetilsalicílico debe suspenderlo. El ácido acetilsalicílico ¿qué es? La aspirina. Tiene que suspender, a veces las personas con cardiopatía toman vasoaspirina. Entonces tiene que suspender porque la vasoaspirina es un antiagregante plaquetario, o sea que no hace que las plaquetas se unan. Por lo menos una semana, 6 días antes de hacer el tipo de sangría, tiene que suspender. También se suspenden todo antiinflamatorio como tafirol, ibuprofeno, específicamente. Y el método de Ivy es moderno y se hace en el antebrazo, acá, en la región anterior, o sea, en esta cara del brazo. Tiene que estar libre de vellos, libre de lunares, tatuajes, tiene que ser una zona limpia y se pone, ustedes vieron el manguito para tomar la presión arterial. Se pone ese manguito acá en bíceps y se insufla con la perita esa aire hasta que la presión me marque 40 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Duke y el Ivy? El Ivy mantiene la presión constante de todos los vasos sanguíneos de esta región, porque yo voy a presionar el antebrazo para que todos los vasos sanguíneos estén a la misma presión de 40 milímetros de mercurio. Y hago lo mismo, hago un core limpio, ustedes se ponen guantes, ¿no es cierto? Todas las condiciones.
limpio con alcohol y hago el corte con la lanceta. Disparo el cronómetro y voy limpiando con el papel de filtro. Voy absorbiendo la gota del papel hasta que ya no sale más gota y detengo el cronómetro. Y bueno, lo mismo, tiene que suspender el ácido cítrico en las mismas condiciones, digamos. La única diferencia entre un método y el otro es que se hacen en distintas regiones. Son regiones, ¿por qué yo hago? En el sitio de la transmisión preguntaban por qué yo hago en el lóbulo de la oreja y no lo hago en el dedo, digamos. Porque la yema del dedo es una región muy vascularizada, entonces la gota que si yo hago un pincho, la gota que sale va a ser una gota grande, digamos, porque hay mucho vaso sanguíneo aquí. Por eso se eligió esa región. El lóbulo de la oreja es cartílago, ¿no? Una zona muy vascularizada y el antebrazo también. ¿Entienden? Entonces se hacen solo esos dos métodos. Los dos son tiempos de sangría, solo que uno se llama método de Duque, se hace en el lóbulo de la oreja y el otro se llama método de Ivy, se hace en el antebrazo a una presión controlada de 40 milímetros de mercurio. ¿Estamos? Y son métodos para estudiar la función de la plaqueta, la funcionalidad, no la cantidad. Si yo quiero conocer la cantidad, saco el tubo delta y mido el paso por el contador hematológico, hago un frote y todo lo que quieran, pero no el tiempo de sangría. Profe, y las personas que, por ejemplo, les sangra mucho la raíz, ¿también tendrían un problema plaquetario o sería otro problema? Puede ser un problema plaquetario o puede ser un problema de factor de coagulación. Hay que estudiar, bueno, puede ser un problema en la cantidad de plaquetas, en la función de las plaquetas, o puede ser un problema de factor de coagulación. Hay que estudiarlo. Cuando se pide el tiempo de sangría, por supuesto que ya se ha descartado el número de plaquetas, ya se ha descartado. Se hizo un coagulograma para ver si el factor de coagulación también, y entonces se va buscando cuál es el problema. Generalmente las personas con leucemia, con esos tratamientos oncológicos u oncohematológicos agresivos y que sangran, se pide el tiempo de sangría. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué más? Vean los videos y me preguntan, los videos y me preguntan y les voy a intentar no mandar a clase cuando tenga internet. La clase de hoy. Desaparece o te queda para siempre. Desaparece porque el moretón ese se remueve, digamos, gracias a un sistema de macrófagos, bueno, a células que remueven todo eso. Si hay un sangrado de la mucosa, o un órgano hueco, como sería el digestivo, el pulmón, por ejemplo, donde escapa la sangre a la pleura, vos ves, bueno, el sistema digestivo, ¿saben? Puede salir por las heces, también puede salir por el riñón. Y bueno, cuando el órgano es hueco y tiene una posible salida, sí, la sangre sale por ahí. Si no, si la sangre está protegido como la piel, vos tenés el moretón y eso se remueve con el tiempo porque hay células especializadas en sacar eso. Todo